Las campanas de las cafeterías no deberían ahogarse, pero esta sí lo hacía. Naomi fregaba manchas en la barra de formica ignorando el dolor punzante que le irradiaba desde las costillas moradas. Las 2 de la mañana. Un Dodge oxidado con el motor encendido al otro lado del estacionamiento empapado de lluvia significaba que su marido la esperaba afuera. En el reservado número 4, un hombre solitario la observaba. No llevaba un traje a medida. Solo un abrigo oscuro y pesado que olía a pavimento mojado y a humo frío. Naomi dejó caer la cafetera de cristal y le suplicó que la escondiera. La cafetería olía a café quemado de filtro barato, a grasa vieja de freidora y al aroma químico punzante de la lejía industrial. Era un olor que se le había metido en los poros a Naomi, que sobrevivía a 2 duchas y a un buen restregado con jabón de barra económico. Esa noche la estaba poniendo enferma. O quizás era el latido concusivo que le pulsaba detrás del ojo izquierdo. El reloj sobre la vitrina de pasteles zumbaba. Las 2:14 de la madrugada. 16 minutos para que terminara su turno. 16 minutos antes de que tuviera que quitarse el delantal amarillo manchado, atravesar la pesada puerta de cristal y subir al asiento del copiloto de la camioneta de Greg. Su teléfono vibró contra su cadera. Una vibración corta y rabiosa. No necesitaba mirar la pantalla para saber lo que decía. Sal de ahí. O quizás solo, estás haciendo esperar. Las palabras exactas no importaban. Las consecuencias sí. El dolor sordo que le florecía en la parte baja de la espalda, un regalo de despedida de la mañana anterior, se tensó en anticipación. Naomi agarró un trapo húmedo y empezó a fregar una mancha en la barra que llevaba ahí desde 1998. Fregó hasta que los nudillos se le pusieron blancos, hasta que la fricción le quemó la yema del pulgar. Estaba evitando mirar por la ventana. La lluvia caía a cántaros distorsionando el letrero rosa neón de abierto, en un manchurrón borroso y sangrante sobre el asfalto mojado. A través de ese manchurrón rosa, los faros pesados de la camioneta de Greg cortaban la oscuridad. El motor seguía en marcha. Greg estaba quemando gasolina, solo para dejar claro quién mandaba. Oye, Naomi, ¿estás sorda? Jimmy, el cocinero, asomó la cabeza por la ventanilla de servicio. Tenía la cara brillante de sudor y un cigarrillo detrás de la oreja. La mesa 4 necesita relleno. El tipo lleva 10 minutos mirando la taza vacía. Naomi parpadeó. La cafetería volvió a enfocarse. Sí. Lo siento. Cogió la cafetera de cristal con una mano temblorosa. El café dentro era negro, aceitoso y hirviendo. Caminó por los reservados vacíos, el linóleo rayado chirriando bajo sus zapatos de suela de goma. El reservado 4 estaba en el rincón más alejado, engullido por las sombras, donde el tubo fluorescente del techo había parpadeado y muerto 2 semanas atrás. El hombre sentado ahí era un cliente habitual, aunque Naomi no sabía su nombre. Venía 2 veces a la semana, siempre entre medianoche y las 3, siempre solo. Pedía café negro y huevos con mucha sal, y nunca tocaba la comida. No era un hombre ruidoso. No ladraba órdenes ni miraba lascivamente a las camareras. Simplemente se sentaba. Pero ocupaba el espacio de una manera que hacía que el aire a su alrededor se sintiera escaso. Llevaba un abrigo largo de lana oscura, desabotonado sobre un suéter gris carbón. Sus manos descansaban planas sobre la mesa de laminado desconchado. Eran manos grandes y brutales. Los nudillos de su mano derecha estaban partidos en ese momento, los bordes de los cortes cubiertos de costras en líneas oscuras y enfadadas. Naomi se acercó a la mesa. Se le cortó la respiración. Afuera, la camioneta aceleró el motor. Un rugido gutural y bajo que sacudió las ventanas de cristal simple de la cafetería. Greg estaba perdiendo la paciencia. La mano de Naomi dio un tirón. La cafetera de cristal se inclinó demasiado. Un chorro de café hirviendo se derramó sobre el borde de la taza, cayó sobre la mesa y se extendió rápidamente hacia la manga del hombre. «Dios mío», jadeó Naomi, enderezando la cafetera. «Lo siento mucho. Lo siento». Agarró frenéticamente las finas y ásperas servilletas del dispensador y empezó a secar el charco. Sus manos temblaban tan violentamente que tumbó el azucarero. Los cristales blancos se derramaron en el charco marrón. El hombre no se inmutó.
No retiró el brazo. Simplemente la observó. De cerca olía a lluvia, a cuero y a algo metálico, como a cobre, como a sangre. Sus ojos eran oscuros, un marrón plano e ilegible, y seguían los movimientos erráticos y en pánico de las manos de Naomi. No miró el derrame. Miró el moretón violeta oscuro que asomaba por el cuello del uniforme de Naomi. Observó la forma en que Naomi se encogía cada vez que el motor de la camioneta volvía a rugir afuera. «Déjalo», dijo él. Su voz era baja, ronca, apenas audible por encima del siseo de la lluvia. Naomi se detuvo. Las servilletas empapadas se deshicieron entre sus dedos. El impulso de correr, de escapar por la puerta trasera y desaparecer en el callejón, era una presión física en su pecho. Pero solo tenía $12. No tenía a dónde ir. La camioneta rugió de nuevo. Un claxon sonó. Un pitido corto y agudo. Va a entrar, pensó Naomi. Si no salgo, va a entrar él. Soltó el trapo. No pensó. El instinto de supervivencia, golpeado y enterrado bajo años de sumisión, estalló violentamente a la superficie. No fue una decisión heroica. Fue la desesperación de un animal acorralado. «Escóndeme», susurró Naomi. El hombre no parpadeó. Se quedó perfectamente quieto. El vapor del café derramado se rizaba entre los dos. «Por favor», dijo Naomi. Su voz se quebró, un sonido patético y desgarrado. Se inclinó hacia adelante apoyando las manos en la mesa. La formica estaba fría. Él está en la camioneta. Esta noche me va a matar. Lo sé. Por favor, déjame ir en tu coche. Jimmy gritó desde la cocina. Naomi, el pedido. El hombre del reservado 4 giró lentamente la cabeza hacia la ventana. Miró la camioneta. Observó el humo del tubo de escape rizado en la lluvia. Luego volvió a mirar a Naomi. No había piedad en su rostro ni un repentino calor cálido de caballero con armadura brillante. Era una evaluación. Fría. Matemática. Metió la mano en el bolsillo, sacó una cartera de cuero, extrajo un billete de $100 y lo tiró sobre el café derramado. Se puso de pie. Era más alto de lo que Naomi había calculado, de hombros anchos, bloqueando la luz de neón de la ventana. «Sal por la puerta trasera», dijo en voz baja. «Cuenta hasta 60 y luego da la vuelta al callejón». «Sedán negro». No esperó respuesta. Se giró y caminó hacia la parte delantera de la cafetería. El callejón trasero olía a repollo podrido y a ladrillo mojado. Naomi estaba pegada plana contra la pared húmeda, temblando violentamente. La lluvia empapó su fino uniforme de algodón, pegando la barata tela amarilla a su piel al instante. Los dientes le castañeaban tan fuerte que le dolía la mandíbula. 58. 59. 60. Naomi se asomó por la esquina del edificio de ladrillo. El estacionamiento delantero era un charco de luz amarilla de farolas y sombras. La camioneta de Greg seguía ahí. La puerta del lado del conductor se abrió. Una bota pesada golpeó el pavimento. Naomi se echó hacia atrás en el callejón. El corazón le martillaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Se tapó la boca con la mano para ahogar el sonido de su propia respiración entrecortada. Greg iba a entrar a la cafetería. Vería a Jimmy. Jimmy diría que Naomi había salido por detrás. Los faros destellaron al fondo del callejón. Un coche negro elegante, largo, bajo y silencioso, avanzó despacio por el espacio estrecho entre los contenedores de basura. No llevaba las luces largas, solo las de posición. Se detuvo junto a ella. El pestillo de la puerta del pasajero hizo clic al abrirse. Naomi no dudó. Agarró la manija, tiró de la pesada puerta y se lanzó adentro. La puerta se cerró con un golpe sólido y hermético que cortó el sonido de la lluvia al instante. El interior estaba en penumbra, solo con el tenue resplandor del salpicadero. Olía a cuero caro, a aire seco y a ese mismo y tenue olor a cobre. La temperatura estaba perfectamente regulada. Era un cambio desconcertante del frío húmedo y caótico del callejón. El hombre estaba al volante. Metió el coche en marcha. El cinturón, murmuró.
Naomi buscó a tientas en la oscuridad, sus dedos mojados resbalando en el metal del cierre. Finalmente lo encajó en su lugar. El coche se deslizó hacia adelante. No salieron al estacionamiento principal. El hombre condujo por el callejón, navegando el estrecho espacio lleno de basura con suave precisión. Salieron a una calle lateral a manzanas del letrero de neón de la cafetería. Naomi miró por el espejo lateral. No veía la camioneta. No veía nada más que oscuridad y lluvia. Soltó el aliento. Sonó como un sollozo. Se cubrió el rostro con las manos mojadas, y la adrenalina se drenó de sus músculos de repente, dejándola hueca y temblorosa. El silencio en el coche era sofocante. Esperaba que él le hiciera preguntas. ¿Qué te hizo? ¿Por qué te está buscando? ¿Cómo te llamas? No preguntó nada. Conducía con una mano apoyada casualmente en la parte inferior del volante. Las luces del salpicadero iluminaban su perfil, una mandíbula afilada, una nariz rota que había cicatrizado ligeramente torcida, barba oscura. Arruiné tus asientos, susurró Naomi, mirando hacia abajo como su uniforme empapado goteaba sobre el cuero perforado. Se secan, dijo él. No sé tu nombre. Liam. Yo soy Naomi. Liam no respondió a eso. Incorporó al carril de la autopista. Los limpiaparabrisas golpeaban rítmicamente contra el parabrisas. ¿A dónde vamos? Preguntó Naomi, mientras una nueva y más fría oleada de pánico empezaba a instalarse. La realidad de lo que acababa de hacer la estaba alcanzando. Se había subido al coche de un desconocido, un hombre que sangraba por los nudillos y tiraba billetes de $100 en el café derramado. Lejos de la cafetería, respondió Liam secamente. No tengo dinero. Dejé mi bolso en la taquilla. Solo tengo las propinas. Naomi metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un fajo arrugado de billetes húmedos de $1 y monedas de 25 centavos. Las monedas tintinearon patéticamente en el coche silencioso. Tengo $12.40. Puedo pagarte la gasolina. Solo déjame en la estación de autobuses Greyhound. Liam finalmente la miró. La mirada fue breve, cortando a través de la tenue luz del habitáculo. Guarda el dinero, Naomi. Entonces, ¿por qué me estás ayudando? Presionó Naomi, con la voz cargada de sospecha. Nadie hace nada gratis. Liam mantuvo los ojos en la carretera. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo hipnótico y cadencioso. Tu marido conduce una Ram del 98 azul medianoche, con una abolladura en el panel trasero izquierdo y un escape doble personalizado. Naomi se quedó petrificada. Los billetes húmedos de $1 se le escaparon de los dedos y cayeron revoloteando a las alfombrillas. ¿Cómo sabes eso? Se llama Greg Miller, continuó Liam, con la voz desprovista de toda inflexión. Para él era solo información. Trabaja en construcción, poniendo pladur. Se gasta la mayor parte del sueldo en un hipódromo de la Ruta 9. Le debe $30.000 a un apostador llamado S. El estómago de Naomi se hundió. Un sabor metálico y frío le inundó la boca. Se pegó contra la puerta del pasajero con la mano sobre la manija. De repente era aterradoramente consciente de las puertas bloqueadas, del cristal grueso, del peso pesado e ineludible del hombre sentado a 2 palmos de distancia. Había cambiado un monstruo por otro, y este conducía un coche silencioso. ¿Quién eres? Susurró. Soy el hombre para quien trabaja ese, dijo Liam. Puso el intermitente. El coche giró saliendo de la autopista hacia una salida que llevaba al distrito industrial, un laberinto de almacenes de metal corrugado y contenedores de transporte. Déjame salir, dijo Naomi con la voz temblando. Tiró de la manija de la puerta. Estaba bloqueada. Déjame salir ahora mismo. Liam no aceleró. No la encerró con un clic dramático. Simplemente extendió la mano y presionó un botón en la consola. Los seguros se desengancharon. Puedes salir, dijo Liam con calma, llevando el coche a la cuneta. Lo puso en punto muerto. La lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando contra el techo. Afuera, todo era oscuridad. Solo kilómetros de vallas de tela metálica vacías y zanjas de drenaje inundadas.
Son 5 kilómetros a pie hasta la civilización, dijo Liam, mirando al frente. Greg está en este momento destrozando la cafetería buscándote. Cuando se dé cuenta de que te has ido, irá a tu apartamento. Después comprobará la casa de tu hermana en las alturas. Si sales de este coche te encontrará antes del amanecer. Soy tu única opción, Naomi. Naomi miró la manija de la puerta desbloqueada. Miró por la ventana el vacío oscuro y empapado de lluvia. Luego miró a Liam. Despacio apartó la mano de la puerta. Conduce, susurró. Liam volvió a meter el coche en marcha. No fueron a una mansión enorme en una colina. No había puertas de hierro ni guardias armados visibles en la lluvia. Liam metió el sedán en un muelle de carga sin señalizar detrás de una planta empacadora de carne. El aire aquí olía mucho a ozono, a cartón mojado y al tenue olor residual de cobre crudo. Apagó el motor. El silencio que irrumpió fue ensordecedor. Sal, dijo bajando bajo la lluvia. Naomi lo siguió con las piernas rígidas y poco cooperativas. Se envolvió los brazos delgados alrededor de sí misma, temblando mientras el viento helado azotaba el muelle de carga. Liam abrió una pesada puerta de acero. No la sostuvo para ella. Entró directamente, encendió un interruptor y el espacio se iluminó con el duro zumbido resplandeciente de las luces fluorescentes. No era un hogar. Era una oficina estéril y sin ventanas adosada al almacén. Un escritorio de metal en el centro, enterrado bajo montones de albaranes y libros de contabilidad. 2 archivadores contra la pared del fondo. Un viejo sofá de cuero agrietado y descascarillado, en el rincón junto a una nevera pequeña. Se sentía temporal. Se sentía como un lugar donde la gente tomaba decisiones que no quería que se recordaran. Siéntate, dijo Liam, señalando el sofá. Naomi se sentó. El cuero estaba frío contra su uniforme mojado. Se abrazó las rodillas al pecho, intentando detener el temblor violento en sus hombros. Liam caminó hasta una taquilla de metal en el rincón, sacó una manta gruesa de lana gris y se la lanzó. Olía a naftalina y a polvo, pero estaba seca. Naomi se la enrolló alrededor de los hombros de inmediato, enterrando la cara en la tela áspera. Liam no le ofreció una bebida. No ofreció consuelo. Caminó detrás del escritorio de metal, sacó una silla y se sentó. Abrió un cajón, sacó un teléfono desechable y lo dejó sobre el escritorio. Luego la miró. Bajo las duras luces, Naomi vio la verdadera extensión de él. No era solo un tipo duro en una cafetería. Parecía agotado. Profundas ojeras violetas colgaban bajo sus ojos y su mandíbula estaba tensa de tensión. La sangre en sus nudillos era fresca. Había golpeado algo o a alguien muy recientemente. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Naomi. Su voz sonó delgada y frágil en la sala grande. ¿Por qué me lo pediste?, dijo Liam simplemente. Dijiste que Greg te debe $30.000. Soy un rehén. Vas a llamarle y decirle que me tienes. Liam soltó un exhalo breve y sin humor. No era exactamente una risa. A Greg Miller no le importas lo suficiente como para pagar $30 por tu regreso seguro, mucho menos 30.000. No eres un elemento de presión, Naomi. Eres una carga. La cruda crueldad de la verdad le escoció, aunque Naomi ya lo sabía. Tragó saliva con dificultad, saboreando la amargura en su garganta. Entonces, ¿por qué? Porque Greg lleva 3 semanas escondiéndose de mis hombres. Dejó de contestar el teléfono. Movía la camioneta a un aparcamiento diferente cada noche. La única cosa a la que aparecía de forma predecible eras tú, porque necesita a alguien a quien golpear. Liam se recostó en su silla, cruzando las manos sobre el estómago. Voy a esa cafetería para vigilarte porque sabía que eventualmente se impacientaría y aparecería a arrastrarte fuera. El estómago de Naomi se retorció. El hombre no había sido un habitual tranquilo y sombrío. Había sido un cazador sentado en un escondite de caza, y ella era el cebo. Me usaste, susurró. Te observé, la corrigió Liam sin perder la calma. Y esta noche él apareció. Mis hombres están ahora mismo en la cafetería. En este momento están recogiendo a Greg. Naomi se tensó. Van a matarle.
Liam no respondió. Cogió un bolígrafo del escritorio y lo hizo rodar entre los dedos. El silencio se extendió espeso y sofocante. «Lo van a hacer», presionó Naomi con la voz temblorosa. Una extraña y caótica mezcla de terror y un alivio profundo y aterrador la lavó por dentro. «La deuda de Greg Miller es significativa», dijo Liam, con un tono completamente neutro. «Pero su verdadero problema es que pidió dinero prestado a ese para comprar narcóticos sintéticos, que luego intentó vender en mi territorio. Es un mal negocio. Requiere una corrección». Naomi cerró los ojos con fuerza. Sabía que Greg era malo. Conocía las apuestas, la bebida, el temperamento violento que se quebraba como una rama seca. Pero esto. La mafia, las drogas. Era un mundo que solo veía en la pantalla agrietada de su televisor en el salón. «¿Qué me pasa a mí?», preguntó. Abrió los ojos. Esperaba verle mirándola con hambre, con malicia o con crueldad calculadora, las cosas con las que los hombres solían mirarla. En cambio, Liam abrió un cajón y sacó un grueso sobremanila. Lo tiró por encima del escritorio. Se deslizó por el metal pulido y se detuvo cerca del borde. «Ábrelo», ordenó. Naomi se levantó lentamente manteniendo la pesada manta fuertemente enrollada. Caminó hasta el escritorio. Sus dedos rozaron el papel áspero del sobre. Desenganchó el cierre metálico y volcó el contenido sobre el escritorio. Fajos de billetes cayeron rodando. Cientos, cincuentas, al menos $10.000. Junto al dinero había un pequeño librito azul. Un pasaporte. Naomi cogió el pasaporte. Lo abrió. La foto era de ella, una copia granulada de su foto del carnet de conducir. El nombre impreso junto a ella era Sarah Jenkins. «¿Qué es esto?», susurró. «Es un billete de autobús para salir de este estado, un nombre limpio y suficiente efectivo para alquilar un apartamento en un pueblo donde a nadie le importa quién eres», dijo Liam. No miraba el dinero. La miraba a ella. Observaba cómo su pulgar trazaba el nombre falso. «¿Por qué?», preguntó Naomi de nuevo, mirándole. La confusión luchaba contra la necesidad desesperada de coger el dinero y huir. «Soy el cebo. Le atrapaste. No me debes nada. Tú mismo lo dijiste. Nadie hace nada gratis». Liam se levantó. Caminó alrededor del escritorio y se detuvo a unos pasos de ella. La proximidad le aceleró el corazón, pero Naomi no retrocedió. No podía. «Greg Miller va a desaparecer», dijo Liam, bajando la voz un octavo, volviéndose más suave, más peligrosa. «Cuando un hombre como ese desaparece, la policía mira a la esposa. Miran las costillas moradas, la muñeca rota del año pasado, las quejas de ruido de los vecinos. Construyen una narrativa. Dirán que te volviste loca. Te llevarán a una sala de interrogatorios. Y eventualmente, porque estarás aterrorizada, les hablarás del hombre del abrigo oscuro en la cafetería». Naomi negó con la cabeza. «No lo haría». «Lo juro». «Si lo harías», dijo Liam, enunciando un hecho simple. «Porque eres una superviviente. Lo vi esta noche. Derramaste café caliente a centímetros de un hombre que no conocías porque te diste cuenta de que tu ventana para vivir se estaba cerrando. Dirás lo que tengas que decir para sobrevivir. Lo respeto. Pero no puedo permitírmelo». Extendió la mano. Naomi se encogió instintivamente, con los hombros subiéndosele hasta las orejas. Liam se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire entre ellos durante una fracción de segundo. Luego, lenta y deliberadamente, extendió el brazo más allá de ella y dio unos toquecitos al sobremanila. «Coge el dinero, Naomi. Ve a la estación de autobuses. Desaparece». Naomi miró el sobre. Era la libertad. Una libertad aterradora, solitaria e incierta, comprada con la sangre de un hombre al que odiaba y proporcionada por un hombre al que temía. Extendió la mano y cogió el sobre. Se sentía imposiblemente pesado. «Gracias», susurró. Liam le dio la espalda, caminando hacia las taquillas de metal. «No me des las gracias. Solo desaparece antes de que salga el sol».
Naomi apretó el sobre contra su pecho. Se giró hacia la pesada puerta de acero. Tenía la mano en la manija cuando un sonido la detuvo. Era un pitido electrónico agudo. El teléfono desechable de Liam sonaba sobre el escritorio. Liam dejó de caminar. Miró el teléfono. No se apresuró a contestar. Lo dejó sonar 3 veces antes de cogerlo y apretarlo contra su oreja. Sí. Escuchó. El silencio en la habitación se extendió hasta que se sintió lo suficientemente frágil como para romperse. Naomi estaba junto a la puerta, con la respiración atrapada en la garganta. Observó cómo los músculos de la espalda de Liam se ponían rígidos. Observó cómo su agarre en el teléfono se apretaba hasta que los nudillos se le pusieron blancos bajo las costras. Repítelo, dijo Liam. Su voz era un susurro muerto y plano. Escuchó 10 segundos más. Luego bajó lentamente el teléfono. No lo colgó. Simplemente dejó caer el brazo a un costado. Se giró para mirar a Naomi. La mirada agotada y pragmática había desaparecido de sus ojos. En su lugar había algo frío, afilado e infinitamente violento. Deja el sobre, dijo Liam. El agarre de Naomi en el dinero se apretó. Dijiste que podía irme. Las cosas han cambiado, dijo Liam, dando un paso lento hacia ella. El aire en la habitación de repente volvió a sentirse peligrosamente escaso. Mis hombres fueron a la cafetería para recoger a tu marido. Y, Naomi. Naomi respiró con el corazón golpeando salvajemente. Greg no estaba ahí, dijo Liam, con los ojos clavados en los de ella. Dio otro paso. Pero 5 hombres muertos sí estaban. Mató a mi equipo, Naomi, y dejó un mensaje sobre la barra. La mirada de Liam cayó al moretón en su cuello. Sabe que estás conmigo. Y sabe quién soy. El sobre manila golpeó el suelo de hormigón con un golpe sordo y pesado. El cierre metálico se rompió al abrirse. Fajos de billetes de $100 se derramaron, extendiéndose por el polvo como una mano de cartas descartadas. Naomi no miró el dinero. No podía apartar los ojos de Liam. Greg pone pladur, susurró, las palabras sonando absurdas incluso para sus propios oídos. Bebe cerveza barata hasta que se queda dormido en la alfombra. Se retrasa en los pagos de la camioneta. No mata a 5 hombres. Liam no discutió. Se movió. El jefe desprendido y agotado sentado detrás del escritorio había desaparecido. En su lugar había algo cinético y aterradoramente preciso. Tiró de abrir el cajón inferior del escritorio pasando por alto el papeleo, y extrajo una pesada pistola de color negro mate. Accionó el mecanismo con un chasquido metálico agudo que hizo que Naomi se encogiera violentamente. Sí lo hizo, dijo Liam con la voz despojada de toda emoción. Y dejó un azucarero volcado en un charco de café negro sobre la barra. Nos estuvo vigilando o atrapó a Jimmy en la cocina antes de acabar con él. Un temblor violento sacudió a Naomi. Jimmy. El cocinero con la cara sudorosa. La bilis subió caliente y ácida por la parte trasera de su garganta. Naomi se tapó la boca con la mano, tragando con fuerza ante las repentinas náuseas. Hay que moverse, dijo Liam, metiéndose la pistola en la cintura, a la altura de la parte baja de la espalda. Cogió una pesada bolsa de lona del armario y empezó a barrer violentamente el contenido del escritorio dentro de ella. Libros de contabilidad, discos duros, el teléfono desechable roto. ¿Movernos a dónde? La voz de Naomi era un chillido alto y fino. El pánico, crudo y dentado, le arañaba el pecho. Dijiste que podía irme. Me diste el pasaporte. La estación de autobuses es un punto de estrangulamiento, espetó Liam, cerrando la bolsa con la cremallera. Rodeó el escritorio con zancadas. Sus botas crujían sobre los billetes de $100 desperdigados. Le agarró el brazo por encima del codo. Su agarre no era un cardenal, pero sí una abrazadera de hierro. Si sabe quién soy, sabe cómo operan mis gentes. Tendrá los centros de transporte vigilados. Si entras en Greyhound, estás muerta antes de comprar el billete. Liam la arrastró hacia la pesada puerta de acero. ¿Por qué le importa? Gritó Naomi, tropezando con sus propios zapatos mientras luchaba por seguir el ritmo.
No me quiere. Solo soy su saco de boxeo. ¿Por qué arriesgaría la mafia por mí? Liam empujó la puerta de golpe hacia afuera, sacándola a la lluvia helada del muelle de carga. Porque nadie le quita lo que es suyo, ni siquiera yo. El viaje desde la planta empacadora de carne no fue nada parecido al deslizamiento silencioso y controlado desde la cafetería. Liam conducía con un foco agresivo y depredador. Mantuvo los faros del sedán apagados mientras atravesaban el parque industrial, navegando con el resplandor amarillo ambiente de las farolas reflejado en el pavimento mojado. Daba giros violentos y repentinos con los neumáticos protestando con chirridos cortos y agudos contra el asfalto. Comprobaba los espejos cada 3 segundos. Su mandíbula estaba tan apretada que el músculo temblaba bajo la barba. Naomi se pegó contra la puerta del pasajero con las rodillas levantadas hacia el pecho bajo la manta que olía a naftalina. El frío de su uniforme mojado se le estaba metiendo profundamente en los huesos, haciéndole doler las articulaciones. Pero el malestar físico era distante, amortiguado por el rugido abrumador de adrenalina en sus oídos. Naomi había pensado que Greg era un evento meteorológico localizado, un tornado que solo tocaba tierra en su cramped apartamento del segundo piso. Sabía cómo sobrevivir a él. Te quedabas callada, te cubrías la cabeza y esperabas a que pasara la tormenta. Pero esto no era una tormenta. Era una guerra. Y ella inadvertidamente había arrastrado el tornado directamente a un campo de minas. No lo entiendo, murmuró en la oscura cabina del coche. No le hablaba a Liam. Intentaba obligar a los fragmentos rotos de su realidad a encajar. Tus hombres, 5 hombres, llevan armas, ¿verdad? Saben pelear. Eran profesionales, dijo Liam, doblando bruscamente hacia una carretera de servicio vacía. Entonces, ¿cómo? Liam finalmente le lanzó una mirada. Las luces del salpicadero proyectaron sombras duras sobre su rostro, convirtiendo sus ojos en huecos oscuros y vacíos. Esa es exactamente la pregunta que necesito que respondas tú, Naomi. Porque el hombre que me describiste, el jugador desesperado y degenerado, no derriba a un equipo fuertemente armado sin llevarse ni un rasguño. Abandonaron el elegante sedán negro en un aparcamiento de larga estancia en el aeropuerto regional, cambiándolo por un Ford Taurus oxidado e intrascendente que Liam había desbloqueado con una llave pegada con cinta bajo el parachoques trasero. Para cuando llegaron al piso franco, la lluvia había disminuido hasta una miserable llovizna helada. El cielo al este empezaba a sangrar un gris carbón amoratado. El edificio era un antiguo negocio de tintorería encajado entre una casa de empeños y una licorería tapiada en un barrio que olía a basura mojada y a desesperación. Liam abrió una pesada puerta de acero reforzado en el callejón y los condujo por un estrecho tramo de escaleras que apestaba a viejos disolventes químicos y a moho. Empujó una puerta en el rellano superior. El apartamento era austero. Las ventanas estaban tapadas desde el interior con grueso contrachapado, sumiendo la habitación en una penumbra sofocante hasta que Liam dio al interruptor. Una sola bombilla desnuda iluminó un espacio despojado de todo lo personal. Había una mesa de metal, 4 sillas plegables, un futón hundido y una pequeña cocina cubierta por una fina capa de polvo. Un hombre estaba sentado en la mesa. Tenía una escopeta de acción de bomba apoyada sobre los muslos. Se puso de pie de un salto en cuanto se abrió la puerta, con el dedo deslizándose instintivamente hacia el guardamonte antes de reconocer a Liam. «Jefe». El hombre exhaló con la tensión desangrándose de sus hombros. Tenía unos 25 años y llevaba una chaqueta de chándal barata. Parecía aterrorizado. «Estado, Hayes», exigió Liam, echando los pesados cerrojos detrás de ellos. «Silencio de radio del equipo de la cafetería», dijo Hayes con la voz tensa. «La policía tiene la manzana acordonada. Es una carnicería, Liam. Sirenas por todas partes. Ese está saturando la línea cifrada. ¿Quiere saber qué demonios salió mal con una simple cobranza?» «Que ese espere», dijo Liam, lanzando la bolsa de lona al futón. Giró la atención hacia Naomi. Estaba junto a la puerta, chorreando sobre el parqué rayado, aferrada a la manta como a un escudo. Vibraba de frío y de shock. «El baño está por ahí», le dijo Liam, señalando una puerta estrecha junto a la cocina. «Quítate el uniforme. Déjalo en el lavabo. En el armario hay una bolsa de deporte con ropa limpia.
Póntela. Naomi no discutió. Se sentía completamente vaciada. Funcionando en piloto automático primitivo. Entró al baño y echó el pestillo de la endeble puerta. Hacía un frío helador dentro. Los azulejos estaban agrietados. Soltó la manta temblando violentamente y extendió el brazo hacia atrás para desatar el delantal amarillo manchado. Sus dedos eran torpes, entumecidos por el frío. Cuando finalmente peló el uniforme de algodón mojado y adherido de su piel, se vio en el espejo oxidado del botiquín. Parecía un cadáver. Su piel era un gris translúcido y moteado bajo la dura luz del baño. Oscuras ojeras amoratadas le vaciaban los ojos, pero era el lienzo de su torso lo que la hizo apartar la vista. Una enorme y fea floración de morado, amarillo y negro se extendía por el lado izquierdo de su caja torácica. Un conjunto de marcas de dedos que se desvanecían le teñían la parte superior del brazo. Un moretón más antiguo, verdoso, estaba bajo en su cadera. Era un mapa de la ira de Greg. No mata a 5 hombres. Su cerebro lo repetía en un bucle interminable. Encontró la bolsa de deporte debajo del lavabo. Contenía ropa de hombre, camisetas gruesas de algodón, pantalones de chándal, calcetines gruesos de lana. Se puso una camiseta negra que le llegaba a mitad del muslo y unos pantalones de chándal que tuvo que doblar por la cintura 3 veces para que no se le cayeran. Olían tenuemente a detergente de ropa y a pólvora. Cuando salió del baño, la dinámica en la habitación principal había cambiado. Hayes había desaparecido. Liam estaba junto a la mesa de metal, desarmando una pistola con movimientos suaves y practicados. Limpiaba los mecanismos internos con un trapo. Su cara era una máscara de intensa concentración. Levantó la vista cuando Naomi entró. Se fijó en la ropa demasiado grande, en el cabello húmedo pegado al cráneo, en la manera defensiva en que cruzaba los brazos sobre el estómago. «Siéntate», ordenó, señalando una silla plegable frente a él. Naomi se sentó. El metal estaba frío a través de los gruesos pantalones de chándal. «Tenemos un problema, Naomi», dijo Liam, dejando caer el cierre de la pistola con un fuerte golpe. «Mis hombres entraron a esa cafetería esperando a un borracho ruidoso y torpe. Esperaban a un hombre que lanzaría un puñetazo, quizás sacaría una pistola barata de sábado por la noche, y luego cedería. En cambio, entraron en una emboscada táctica». Naomi miraba fijamente las piezas desmontadas de la pistola. «No sé qué quieres que diga». «Te conté lo que es». «Me contaste lo que él te permitió ver», corrigió Liam, inclinándose hacia adelante. Plantó sus grandes y magulladas manos planas sobre la mesa. «Necesito que pienses. No en las palizas. No en el juego. Mira más allá del ruido». ¿Qué hacía cuando creía que no le miraban? «Bebía», dijo Naomi con la voz a la defensiva, agrietándose en los bordes. «Veía la tele. Dormía». «¿Dónde trabaja?» «En obras de construcción. Pone pladur para una constructora, Miller, su tío». «¿Cuándo fue la última vez que llegó a casa con polvo de pladur en las botas?», preguntó Liam. La pregunta era afilada. Un bisturí cortando a través de la neblina de su trauma. Naomi parpadeó. Frunció el ceño. Su mente repasó las últimas semanas. Las pesadas botas de trabajo dejadas junto a la puerta de entrada. Los montones de ropa sucia que lavaba. «Yo. No lo sé», murmuró. «Piensa», presionó Liam, con la voz cayendo áspera y urgente. «Lavas su ropa. Limpias el apartamento. ¿A qué huele cuando llega a casa?» «El pladur es calcáreo. Huele a yeso. Huele a yeso». Naomi cerró los ojos. Se transportó mentalmente al estrecho y sofocante pasillo de su apartamento. Vio las botas. Olió el pesado aroma masculino de él. Sudor, cerveza rancia. Y algo más. Sus ojos se abrieron de golpe. No. No yeso. A acetona y azufre como cerillas encendidas, pero más intenso. Me quemaba la nariz cuando recogía sus chaquetas del suelo. La mandíbula de Liam se tensó. ¿Qué te dijo? Que estaba haciendo trabajo de demolición en un antiguo sitio industrial, ofreció Naomi rápidamente, aunque la excusa sonaba frágil incluso para ella.
No estaba haciendo demolición, dijo Liam sin rodeos. Está cocinando o refinando. El silencio en la habitación se extendió pesado y opresivo. Las implicaciones flotaban en el aire viciado entre ellos. ¿Cocinando qué?, preguntó Naomi, aunque ya sabía la respuesta. Liam se lo había dicho en la planta empacadora. Narcóticos sintéticos. Ese pensaba que Greg era solo un distribuidor de bajo nivel que se puso codicioso, explicó Liam, cogiendo un paño y limpiando el cañón de la pistola. Le debía dinero, así que intentó vender su propia basura casera en mis esquinas para sacar dinero rápido. Es una molestia estándar. Les rompes las piernas, les quitas el producto y sigues adelante. Liam hizo una pausa, clavando sus ojos oscuros en los de Naomi. Pero un hombre que puede sintetizar un producto químico estable y eliminar por sí solo a un escuadrón armado no es un distribuidor de bajo nivel. Está entrenado, lo que significa que Greg Miller no es un trabajador de la construcción que se metió en algo demasiado grande para él. Es un operativo y está integrado en mi ciudad. Naomi sintió como la sangre se le drenaba del rostro. El monstruo en su armario acaba de salir a la luz, y era 10 veces más grande de lo que ella había imaginado. Viví con él 4 años, susurró con la voz temblando. Dormí a su lado. ¿Cómo no pude saberlo? Porque los hombres como ese son expertos en el camuflaje, dijo Liam en voz baja. Era el tono más suave que había tenido desde que Naomi le conoció. No era lástima, sino un oscuro y sombrío reconocimiento compartido de la maldad en la naturaleza humana. La bebida, el juego o la violencia doméstica. Es la cobertura perfecta. Nadie se fija 2 veces en un maltratador de clase baja. La policía le ignora. Los vecinos le evitan. Se hizo invisible siendo completamente, asquerosamente ordinario. Una ola nauseabunda de traición se desplomó sobre Naomi. Era completamente diferente al abuso físico. Esto era una violación de la realidad. Greg la había usado. Había usado su dolor, sus moretones, su sumisión tranquila y aterrorizada como un escudo para ocultar su vida real. Cada vez que la policía había acudido por una queja de ruido, habían mirado el labio sangrante de Naomi, lo habían descartado como un borracho local y se habían marchado. Naomi no era solo una víctima. Era una cómplice involuntaria de su propio camuflaje. La bolsa de deporte soltó Naomi de repente. El recuerdo surgió con una violenta e instantánea claridad. Liam dejó de limpiar la pistola. ¿Qué bolsa de deporte? En el fondo de su armario, dijo Naomi rápidamente con las palabras derramándose, su pulso latiendo espeso y rápido en la garganta. Es de lona pesada, verde oliva. Tiene un candado en la cremallera. Me dijo que era el equipo de caza viejo de su padre y que si alguna vez la tocaba, me rompería el brazo. Cuando la trajo al apartamento. Hace 1 año. Cerca de la época en que dejó de ir a las obras de Miller. Liam rápidamente volvió a armar la pistola, metiendo el cargador en su sitio con un chasquido agudo. Es posesivo con ella. Se la lleva con él. No. Naomi negó con la cabeza. Está metida bajo un montón de abrigos de invierno. Pero la semana pasada, llegué a casa de un turno doble antes de tiempo. Estaba sentado en el suelo con ella abierta. La cerró de golpe en cuanto me vio. Me golpeó tan fuerte que perdí la audición en el oído izquierdo 2 días. Naomi se tocó la mandíbula distraídamente, el dolor fantasma sobrevolando el hueso. Vi metal dentro. Metal negro, no rifles de caza, cosas cortas y gruesas, y ladrillos gruesos envueltos en cinta de aluminio plateada. Liam soltó un aliento lento y controlado. Efectivo y armas tácticas. Es un hombre de depósito para un cartel o una familia rival. Liam se puso de pie y empezó a recorrer el corto largo de la habitación. El espacio se quedó de repente demasiado pequeño para la energía que emanaba de él. Ya no se enfrentaba solo a una cobranza complicada. Miraba por el cañón de una guerra de territorios. Salió de la cafetería para ir a buscarme, dijo Naomi, cayendo en la cuenta, el golpe llegándole no con un estallido, sino con el peso lento y sofocante de arena húmeda enterrándola viva. Mató a tus hombres y luego se fue. No huyó. Me está buscando. Sabe que estás conmigo, confirmó Liam, deteniéndose a mirarla.
Vio el coche o reconoció la descripción. Dejó el azucarero como tarjeta de visita para decirme que viene a por lo que es suyo. ¿Por qué? La voz de Naomi se rompió. Una lágrima caliente y furiosa se derramó por su línea inferior de pestañas. Naomi la limpió salvajemente con la parte de atrás de la manga demasiado grande. Si tiene todo ese dinero, todos esos secretos, ¿por qué le importa que me vaya? No soy nada. Soy solo la camarera. Liam caminó lentamente de regreso a la mesa. Se quedó de pie sobre ella. No la tocó, pero su proximidad era una fuerza pesada y estabilizadora en el caótico remolino de su pánico. «Porque sabes a qué huele el acetona», dijo Liam en voz baja. «Sabes lo de la bolsa de deporte. Conoces sus rutinas. Sabes exactamente a qué hora sale, a qué hora vuelve, y cómo opera en sus puntos ciegos». Se inclinó con el rostro a centímetros del de ella. Naomi podía oler la lluvia y el olor metálico de la pólvora en su piel. «Ya no eres su saco de boxeo, Naomi», dijo Liam, con sus ojos oscuros clavados en los de ella, ardiendo con un fuego estratégico y aterrador. «Eres su cabo suelto. Y para mí, eres el único mapa que tengo para destrozarle». Naomi le miró fijamente. El terror puro en su pecho empezó a cristalizar, endureciéndose en algo frío y afilado. Durante 4 años había sobrevivido haciéndose pequeña, encajando los golpes, rogando por migajas de misericordia. Pero sentada en ese piso franco helado y con olor a químicos, mirando a los ojos de un jefe de la mafia que la necesitaba, un pensamiento extraño y peligroso chispeó a la vida en los rincones oscuros de su mente. Ya no era impotente. Era un arma. La mano de Naomi temblaba tan fuerte que el bolígrafo rasgó el papel fino y barato del bloc legal. Miró la línea azul dentada. Se suponía que debía ser la pared que separaba la pequeña cocina del salón. En cambio, parecía un latido del corazón violento. Soltó el bolígrafo. Golpeó la mesa de metal con un ruido hueco. «No puedo», susurró secándose las palmas húmedas en los muslos de los pantalones de chándal demasiado grandes. «Las manos no me paran». Liam no ofreció un lugar común. No le dijo que iba a estar bien. Arrastró el bloc legal por la mesa, cogió el bolígrafo y la miró. «Dímelo», dijo Liam. «Yo dibujo». Naomi tragó el nudo espeso en su garganta. Cerró los ojos, obligándose a caminar mentalmente por la puerta del apartamento 2B. «La puerta se atasca», dijo Naomi, con la voz un frágil rasguño en el piso franco tranquilo. «Tienes que empujar con el hombro contra la madera justo debajo del pestillo para que gire. Cuando entras, el pasillo es estrecho, 3 pasos. La cocina es un arco abierto a la izquierda. El salón está recto adelante». Liam esbozó rápidamente sus trazos limpios y brutales. «¿Dónde está el dormitorio?» «Junto al salón, lado derecho. El armario está en la pared del fondo frente a la ventana». Naomi abrió los ojos, viendo el plano materializarse bajo el bolígrafo de Liam. Era extraño ver su prisión reducida a líneas de tinta y formas geométricas. Se veía tan pequeña. Durante 4 años, le había parecido el mundo entero. «La bolsa de deporte», dijo Liam, golpecito al cuadrado que representaba el armario. «Está enterrada». «Sí, bajo abrigos de invierno pesados y botas viejas, cosas que nunca usa». Naomi hizo una pausa, su mente enganchándose en un detalle que había borrado de su memoria por pura supervivencia. «Hay un tablón». Liam dejó de dibujar. La miró fijamente con la dura luz cenital proyectando profundas sombras en los huecos de sus mejillas. «Un tablón suelto en el salón», dijo Naomi, el recuerdo de repente nítido, oliendo a cerveza rancia y a polvo viejo. «Bajo el radiador. Hace unos 3 meses, estaba pasando la aspiradora. El cepillo enganchó el borde de la madera y lo levantó. Había una cavidad debajo poco profunda, quizás 10 centímetros de profundidad. ¿Qué había dentro?» «Nada», dijo Naomi. «Solo polvo». Pero cuando Greg vio lo que había hecho, perdió la cabeza completamente. Naomi no elaboró sobre la paliza. No fue necesario. Su hombro izquierdo se encogió involuntariamente, memoria muscular preparándose ante un golpe fantasma. Él mismo lo clavó de nuevo. 2 clavos gruesos y pesados. Nunca volví a tocar ese lado de la habitación.
Liam miró el diagrama. Golpeó el bolígrafo rítmicamente contra la mesa. Clic, clic, clic. El sonido era matemático. Calculador. Un escondite, murmuró. Si opera como hombre de depósito, necesita un lugar para guardar el producto antes de moverlo a la bolsa de deporte, o un lugar para guardar su libro de cuentas. Hayes, que había estado de pie en silencio junto a la ventana tapiada, cambió el peso. Liam, si este tipo eliminó a 5 de nuestros hombres, no deberíamos estar cazándole. Deberíamos llamar a ese. Necesitamos números. Necesitamos un equipo de limpieza. Liam no miró a Hayes. Mantuvo los ojos sobre el papel. Ese no sabe lo que es Greg Miller. Si traemos a los hombres de ese, entrarán a ciegas, igual que el equipo de la cafetería. Será una masacre. Y si ese se da cuenta de que un operativo del cartel montó su negocio en su territorio, justo en sus narices, no solo matará a Greg, quemará toda la manzana entera para salvar las apariencias. Liam finalmente levantó la vista, con sus ojos oscuros clavándose en los de Naomi. Y definitivamente matará a la esposa para asegurarse de que no quedan cabos sueltos. Un miedo frío y pesado se instaló en el fondo del estómago de Naomi. No había billete de autobús que la sacara de eso. No había nombre nuevo, no había pueblo tranquilo donde pudiera desaparecer. Greg la había atado a él, y por extensión la había atado a la mafia. La única salida era atravesar el centro del fuego. Va a volver al apartamento, afirmó Liam, metiendo el bolígrafo en el bolsillo. Sabe que te tengo. Sabe que eventualmente averiguaré quién es realmente. Necesita su dinero, sus armas y lo que sea que esté bajo ese tablón antes de desaparecer. ¿Cuándo? Preguntó Naomi con el pulso tamborileándole contra las costillas. Ahora, dijo Liam, levantándose. Antes de que salga el sol, antes de que la policía termine de embolsar los cuerpos de la cafetería y empiece a buscar a los familiares. Liam metió la mano en la bolsa de lona del futón y sacó un chaleco antibalas pesado. Lo lanzó a Hayes. Luego sacó una segunda pistola, comprobando el cargador con un movimiento agudo y fluido. No le ofreció una a Naomi. Naomi no sabía cómo sujetar un arma de todas formas. Solo sería una carga con un gatillo. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Naomi. Las palabras sabían a cenizas. Estaba aterrorizada. Un zumbido bajo y vibrante de miedo puro detrás del esternón. Pero bajo el miedo, bajo años de sumisión condicionada, una astilla oscura y dentada de rabia estaba echando raíces por fin. Liam se detuvo. La miró de verdad, evaluando la manera en que sostenía la mandíbula, la postura defensiva de sus hombros. Necesito tus llaves, dijo Liam. Y necesito que te quedes exactamente detrás de mí. El cielo era del color de una ciruela amoratada, un púrpura oscuro y enfermizo que se desangraba en gris, cuando Liam aparcó el Ford Taurus oxidado en el callejón detrás del edificio de apartamentos de Naomi. La lluvia había parado, dejando una niebla espesa y heladora que se aferraba a los ladrillos y a los cubos de basura desbordantes. El aire olía a asfalto mojado y a cartón podrido. Era el olor del miedo diario de Naomi. Cada mañana salía a este callejón para ir a la cafetería. Cada noche volvía preguntándose qué humor le esperaría arriba en las escaleras. Liam apagó el motor. El silencio fue inmediato y opresivo. Se giró hacia Naomi. Subimos por la escalera de incendios. Si ya está dentro, estará escuchando que la puerta de entrada se atasque. Naomi asintió. Los dientes le castañeaban, chocando tan fuerte que le dolía la mandíbula. No solo tenía frío. Estaba entrando en un estado de hiperalerta. Su sistema nervioso se inundaba de adrenalina. Bajaron del coche. Hayes tomó la delantera, moviéndose con un sorprendente silencio fluido para un hombre con botas pesadas. Escaló el oxidado escalón de hierro de la escalera de incendios, con la escopeta apretada contra el pecho. Liam indicó a Naomi que lo siguiera. Los peldaños de metal estaban helados y resbaladizos por la condensación. Las manos de Naomi, enterradas en las mangas demasiado grandes de la camiseta prestada, resbalaron 2 veces, enviando punzadas de pánico puro por su pecho. Liam iba justo detrás de ella, una presencia sólida y pesada. Una vez, cuando su bota resbaló en una rejilla mojada,
la mano de Liam se disparó hacia afuera, agarrándole el hueso de la cadera a través de los gruesos pantalones de chándal, anclándola hasta que encontró el apoyo. Llegaron al rellano del segundo piso. Naomi señaló una ventana. El cristal estaba sucio. Las persianas muy bajadas, pero una fina y pálida rendija de luz amarilla se filtraba por una grieta en la parte inferior. Greg estaba en casa. Liam apretó la espalda contra la pared de ladrillo junto a la ventana. Desenfundó la pistola. Miró a Hayes, estaba apostado al otro lado del cristal, y asintió con la cabeza con un movimiento brusco hacia abajo. Naomi se pegó contra el ladrillo frío y apretó los ojos. El corazón le latía con tanta violencia que creyó que se le iban a romper las costillas. Está dentro, pensó. El monstruo está en la caja. Liam se inclinó cerca de su oído. Su aliento era cálido contra la concha helada de la oreja de Naomi. El tablón. ¿Qué pared? La pared susurró Naomi, con la voz temblorosa. Bajo la ventana que da a la calle. No está. Liam asintió. Sacó una pequeña y pesada palanca de acero del bolsillo interior de su chaqueta. Introdujo el extremo plano bajo el marco de madera podrida de la ventana de la escalera de incendios. No se apresuró. Aplicó una presión lenta y constante. La madera gimió un quejido estructural grave perfectamente enmascarado por el rugido distante de un camión de basura matutino a varias manzanas de distancia. Con un chasquido agudo que a los sentidos amplificados de Naomi sonó como un disparo, el cerrojo se rompió. Liam empujó la ventana hacia arriba. Se deslizó con un suave y arenoso siseo. El olor golpeó a Naomi al instante. No era la cerveza rancia ni la colonia barata a la que estaba acostumbrada. Era el hedor agudo y lacrimógeno de la acetona mezclado con el olor metálico y pesado del aceite de armas. Era el olor de un hombre desmantelando su vida para huir. Liam se deslizó por la ventana como humo. Hayes le siguió. Naomi escaló sobre el alféizar con sus zapatos de suela de goma aterrizando silenciosamente en la barata y manchada alfombra del dormitorio. La habitación estaba destrozada. Los cajones habían sido arrancados del tocador y tirados sobre la cama sin hacer. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par. El montón de abrigos de invierno esparcidos por el suelo como hojas muertas. La bolsa de deporte verde oliva había desaparecido. Desde el salón, oyeron un sonido. Un golpe pesado y rítmico. Madera astillándose. Greg estaba en el tablón. Liam levantó la pistola. Se movió hacia el umbral abierto del dormitorio. Naomi lo siguió con la espalda pegada a la pared, respirando superficial y entrecortadamente. Se asomó por el marco de la puerta. El salón estaba iluminado solo por una barata lámpara de pie. Greg estaba de rodillas junto a la pared del fondo, de espaldas a ellos. Llevaba pantalones tácticos oscuros y una camiseta térmica negra, ropa que Naomi nunca le había visto poner. Tenía en la mano un pesado martillo de garras, arrancando el tablón con una energía frenética y violenta. La bolsa de deporte verde oliva estaba abierta sobre la mesa de centro. Dentro Naomi vio las curvas mate y negras de varias armas automáticas, ladrillos de dinero en efectivo envueltos en film y pequeños paquetes herméticos de plástico que contenían un fino polvo pálido. No era un trabajador de la construcción. Era un fantasma. Greg. La voz de Liam cortó el silencio del apartamento. No era alta, pero poseía un peso físico y denso. Greg se quedó petrificado. El martillo se detuvo a medio arco. Durante una fracción de segundo, el apartamento estaba completamente quieto, salvo por el zumbido del viejo frigorífico en la cocina. Greg no se giró lentamente con las manos en alto. No intentó hablar para salir de la situación. Con una velocidad explosiva y aterradora, retorció el cuerpo, su brazo azotando hacia afuera. Ya no sostenía el martillo. Sostenía una elegante pistola con silenciador que había sacado de la cintura. Disparó. La pistola no rugió. Tosió. Un mecanismo afilado. La madera explotó en el marco de la puerta a 8 centímetros de la cara de Naomi. Agujas de pino astillado le picaron en la mejilla. Naomi gritó lanzando las manos sobre la cabeza, y se desplomó en el suelo, enrollándose en una bola apretada contra el zócalo.
La habitación estalló en caos. Hayes devolvió el fuego con la escopeta. El ensordecedor boom en el espacio confinado del apartamento fue físicamente concusivo. Pareció un golpe en el pecho. El disparo destrozó la pared de yeso detrás de donde Greg había estado arrodillado, llenando el aire de una cegadora nube de polvo blanco calcáreo. Pero Greg no estaba ahí. Había rodado por encima de la mesa de centro en el instante en que disparó, moviéndose con una letalmente fluida practicidad que heló la sangre de Naomi. Era un depredador en su propio territorio. Otra tos con silenciador. Hayes soltó un gruñido húmedo y pesado. La escopeta cayó al suelo y Hayes cayó de rodillas, con las manos apretando el hombro, la sangre brotando oscura y espesa entre sus dedos. Liam se estaba moviendo. No se refugió detrás del endeble pladur. Avanzó con el arma levantada, disparando 3 tiros rápidos hacia el arco de la cocina donde Greg había desaparecido. El sonido del cristal rompiéndose y las ollas cayendo al linóleo resonó a través del polvo. Naomi, quédate abajo. Ladró Liam, su voz un comando agudo que cortó el zumbido en sus oídos. Naomi estaba paralizada. Su mente era un siseo estático de terror. Olía el ácido del pólvora, el olor metálico de la sangre fresca y el polvo de yeso sofocante. Las tablas del suelo vibraban bajo su mejilla. El silencio cayó sobre el apartamento. Una tensa y sin aliento pausa. «Trajiste a la mujer, Liam». La voz de Greg llegó flotando desde la oscuridad de la cocina. No sonaba como el hombre borracho y farfullante que le había abofeteado hacía 2 días. Era calmada. Fría. Divertida. Eso es descuidado. Es una sangrada. Lloras si la miras demasiado fuerte. La respiración de Naomi se cortó. El sonido de la voz de Greg desencadenó una respuesta automática. Su estómago se contrajo violentamente y sus manos subieron automáticamente a proteger su cara. Naomi señaló el tablón del suelo. Greg, llamó Liam con la voz firme, los ojos escaneando la nube de polvo. Avanzaba lentamente hacia la cocina, con sus botas sin hacer ningún sonido en la alfombra. Ella me dijo que olías a laboratorio de química. Era un activo mucho mejor de lo que te dabas cuenta. Una risa baja vino desde la cocina. Es una fregona. Limpia estropicios. No los hace. Naomi abrió los ojos. Estaba tumbada en el suelo mirando directamente a la mesa de centro. La bolsa de deporte seguía allí, abierta. Y justo a su lado, caído al suelo durante el rollo de Greg, había un cargador de repuesto para su pistola con silenciador. Era un cargador largo y extendido que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Naomi miró hacia la cocina. A través del polvo que se asentaba, vio una sombra desplazándose detrás del barato contador de madera contrachapada. Greg estaba recargando, o se le había acabado la munición y estaba buscando ese cargador. Si lo encontraba, mataría a Liam. Mataría a Hayes. Y luego la arrastraría de regreso a la oscuridad. El terror que la había paralizado de repente se hizo añicos, reemplazado por una oleada de puro instinto de supervivencia ardiente y blanco. No era valentía. Era una negativa absoluta e innegable a volver atrás. Naomi no se puso de pie. Se arrastró sobre manos y rodillas, moviéndose como un animal salvaje por la alfombra. Sus dedos se cerraron alrededor del frío y pesado metal del cargador extendido. Justo cuando lo agarraba, Greg salió de detrás del contador de un salto. La vio, sus ojos fríos y muertos se bloquearon en los de ella. No miró a Liam. Miró su propiedad, atreviéndose a tocar sus cosas. Levantó la pistola, apuntando el cañón directamente al pecho de Naomi. «Suéltalo, zorra estúpida», siseó. Naomi no lo soltó. Apretó el metal con tanta fuerza que los nudillos le crujieron. Miró fijamente por el cañón de la pistola y por primera vez en 4 años no se encogió. Vio la recámara vacía. Vio el cierre bloqueado hacia atrás. Estaba sin munición. Estaba a farolear para conseguir el cargador. «No», susurró Naomi. Echó el brazo hacia atrás y lanzó el pesado cargador de metal con toda la fuerza que tenía. No lo lanzó contra Greg. Lo lanzó detrás de ella, directo por el umbral abierto del dormitorio, donde golpeó contra la pared del fondo y se deslizó bajo el pesado tocador de roble.
El rostro de Greg se retorció en una máscara de furia descontrolada y absoluta. «Te voy a matar». Tiró la pistola vacía al suelo y se lanzó hacia ella, con las manos estirándose hacia su garganta. Nunca llegó. Liam salió de la sombra del pasillo. No dijo una palabra. Levantó la pistola, apuntando perfectamente al centro del cuerpo, y jaló el gatillo 2 veces. ¡Crack! ¡Crack! Los disparos fueron ensordecedores, una violenta ruptura del aire. El impulso de Greg le llevó hacia adelante, pero su cuerpo ya se había apagado. Se desplomó sobre la alfombra a centímetros de Naomi, con sus pesadas botas golpeando 2 veces contra las tablas del suelo antes de quedarse completamente quieto. La sangre empezó a extenderse rápidamente, una mancha oscura y reptante empapando la barata alfombra mezclándose con el polvo de yeso blanco. Naomi se sentó sobre los talones. Miró al hombre que la había atormentado durante 4 años. Simplemente parecía un montón de ropa pesada. El monstruo estaba muerto. No podía respirar. El aire estaba demasiado espeso, demasiado cargado de violencia. Empezó a hiperventilar, tirando de desesperados y entrecortados jadeos de aire lleno de polvo a sus pulmones. Sus manos volaron a su pecho, sus dedos arañando la tela de la camiseta demasiado grande. Una sombra cayó sobre ella. Liam se arrodilló frente a ella. No intentó abrazarla. No intentó consolarla con palabras suaves. Extendió las manos y envolvió sus grandes y magullados dedos alrededor de las muñecas de Naomi, apartando sus manos del pecho. Su agarre era firme, fundamental, un ancla en la tormenta. «Mírame», ordenó. Los ojos de Naomi, abiertos de par en par y aterrorizados, se dispararon a los suyos. «Respira, Naomi. Por la nariz, por la boca». Naomi lo intentó, ahogándose en un sollozo. «Está muerto», dijo Liam con la voz un bajo y firme Rumble. «Dios mío, está muerto». «Se fue». «Se fue», dijo Liam, su voz un rumble bajo y firme. «Nunca más te va a tocar». «Míralo». Liam le bajó las muñecas a la fuerza, girando ligeramente sus hombros para que tuviera que mirar el cuerpo sin vida de Greg. «Es carne y hueso, Naomi. Es todo lo que siempre fue. Lanzaste el cargador. Le rompiste. Tú le rompiste». Naomi miraba fijamente la sangre. Su olor era abrumador, mezclándose con el acetona. Era el olor del fin de su antigua vida. Volvió a mirar a Liam. Estaba cubierto de polvo de yeso con una mancha de grasa en la mandíbula, sus ojos oscuros ardiendo con un calor primario e intenso. No era un salvador. Era un asesino. Era el diablo. Pero mientras la sujetaba por las muñecas, anclándola al suelo, Naomi se dio cuenta de que no le importaba. El diablo la había mantenido a salvo. El diablo había matado al monstruo. Hayes gimió desde el suelo, intentando incorporarse. «Jefe, tenemos que movernos. La policía va a llegar en 2 minutos». Liam no apartó la vista de Naomi. «Puedes caminar». Naomi tomó un aliento largo y tembloroso. El pánico retrocedía, dejando atrás una claridad fría y aguda. Miró la sangre. Miró la bolsa de deporte llena de dinero y drogas. Miró al hombre que sostenía sus manos. No había ninguna cafetería a la que volver. No había ningún billete de autobús que la sacara de esto. Había cruzado una línea, salido de la luz y adentrado en la sombra donde operaban hombres como Liam. Y que Dios le perdonara, por primera vez en su vida. Se sentía a salvo. «Sí», dijo Naomi. Su voz no tembló. «Puedo caminar». Liam le soltó las muñecas. Se puso de pie, agarró la pesada bolsa de lona verde oliva y ayudó a Hayes a levantarse. «Vamos a casa», dijo Liam. Naomi se puso de pie en las ruinas de su apartamento. No miró atrás cuando lo siguió por la puerta y hacia adentro de lo desconocido. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta esperando por ti. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Hasta la próxima.